¿Qué tal, Estamos con ustedes otra vez desde los estudios de KDHK.tv, de parte de la familia hispánica World Television, desde San Diego, California. Estamos encantados de estar de nuevo con ustedes. Les voy a pasar un dato para que se contacten con nosotros en caso que tengan alguna pregunta, recomendación o crítica. Agradezco mucho las críticas. KDHK.us o OS. Ahí es donde nos pueden contactar a cualquier momento del programa y trataremos de contestarles. Conmigo se encuentra Cora Sánchez, nuestra compañera experta, coach de vida, que ustedes ya la han oído, tiene un conocimiento acerca de los temas humanos, sobre todo, de los cambios, que precisamente será lo que veamos ahora. Cora, buenos días. Noches, ¿qué tal? Tardes. Días, tardes, noches, porque nos escuchan por el mundo entero. Aquí está la primera televisora en línea internacional, mundial. Y Roberto, es un gusto estar contigo. Yo también les presento a mi compañero. Roberto es muy reconocido comentarista, analista político, conferencista. Y bueno, siempre es un gusto compartir este espacio contigo, descubrir, charlar. Y el día de hoy, ¿cuál es el tema, Roberto? Bueno, nada más te quiero hacer una... Pone Roberto Cornejo, porque si no van a creer que soy cantante. Sí, Roberto, no tienes soy. Nombre de artista. Sí, por eso. Vamos a poner... Pues ahora vamos a hablar de los cambios. De los cambios en todos los aspectos. De los cambios en nuestra vida, sobre todo. Se han venido acelerando por esto del virus, este famoso del 2020. Pero los cambios empezaron hace mucho a una velocidad... que yo llamo impresionante. Antes del programa nos comentaban que mucha gente tiene miedo al cambio, otra se sorprende, otra se queda pasmada, y eso es en todos los aspectos de la vida, desde el nacimiento, desde las cosas más naturales, desde que dejamos de ver la belleza por un tiempo por ocuparnos en ganar dinero, esa cosa espantosa que sirve para comprar otras cosas igual de espantosas. Pero quitando eso, los cambios han venido, y ahora los que vienen. Bueno, durante el programa de los cambios te quiero hablar de los cambios en la educación. Es fascinante lo que está pasando. Pero tú dinos cómo ves este tema para ahora. Mira, para mí se me hace muy interesante que hay gente a la cual se adapta mucho más fácil al cambio o a los cambios de la vida. Y hay gente a la que le cuesta mucho trabajo adaptarse al cambio. Y lo dice, ¿no? Verbalmente, ¿no? Es que a mí me gusta mucho mi rutina, yo amanezco, hago esta rutina, voy a trabajar, regreso, y es un ciclo como que empiezan a armar el mundito en el que viven. Pero indudablemente, bueno, Roberto, no sé cuál es tu opinión, pero yo digo, la única constante en la vida es el cambio. Constantemente cambia. Y nosotros estamos diseñados como seres evolutivos. Cosa que vivimos la estamos cuestionando, la queremos interpretar, la queremos desafiar, tenemos nuestra opinión acerca de lo que está sucediendo. O sea, naturalmente buscamos entender, aprender, evolucionar. Entonces muchas veces cuando yo escucho eso de no, a mí no me gustan los cambios, no me gusta que me saquen de mi espacio, como que en cierta parte negar nuestra esencia, ¿no crees? Sí, yo como hablábamos el otro día, nuestra vida es un cúmulo de juicios. Desde que abrimos el ojo en la mañana hasta que lo cerramos en la noche, y muchas veces dormidos, seguimos haciendo juicios de la información que nos llega. Y esos son cambios. Y seguimos alimentando nuestro cerebro con los diferentes impulsos que nos llegan, y cambiamos. Ahora, hay mucha gente que se incomoda por los cambios repentinos, pero esa es otra totalmente. A nadie le gusta ser sorprendido. A nadie le gusta encontrarse con un objeto enfrente de uno en un momento dado sin poder reflexionar antes de que pase. Total. Pero realmente sí te puedo decir que hay gente que prefería no haber cambios. Pero en el momento en que ya no quieres ver los cambios o ya no te interesa ver los cambios, en ese momento es lo que yo llamo la muerte chica. Dejas de crecer, y cuando dejas de crecer estás desperdiciando los pocos años, días que tenemos en esta tierra. El mundo es tan complejo, hay tantas cosas que aprender, que realmente no poder aprender todo lo que nos brinda cada día es un desperdicio de tiempo. Entonces yo creo que no hay que negarse al cambio, hay que ir con el cambio.
Totalmente, mira, hablas de todo lo que hay que aprender y yo lo veo, si todo esto fuera el espacio disponible para nosotros, lo que nosotros conocemos, nuestra zona cómoda, es como así de chica, ¿no? Es el espacio en el que nos movemos, es el área donde nosotros sabemos. Y puede que nos guste, que no nos guste, pero es lo conocido y no nos queremos salir de ahí. Luego hay un espacio un poco más grande, que es el espacio de lo que nosotros sabemos que no sabemos. Por ejemplo, yo sé que a lo mejor no sé cantar o no sé de medicina. Hay ciertas cosas que yo sé que no sé y es un espacio un poco más grande. Pero todo este espacio de posibilidades, Roberto, es lo que yo no sé que yo no sé. Y son posibilidades que ya existen, ya están dadas, ya están creadas, están accesibles para nosotros en el momento en que lo elijamos. O sea, la vida extraordinaria, el amor extraordinario, la abundancia extraordinaria, esa expansión, el dejar huella en este mundo, todo eso está fuera de la zona cómoda. Y entonces, ¿por qué si sabemos que está esa belleza allá afuera, nos queremos aferrar al espacio conocido? Mira, ahí vendría, para mí viene el factor miedo. Me parafraseaste, no sé si era Aristóteles o Sócrates, con lo único que sé es que no sé nada. Esta frase nos viene siguiendo hace, pues, cuando menos 30 siglos, que la dijo el maestro ateniense. Pero es el miedo a salirnos de nuestra zona de confort, el miedo a emprender nuevas educaciones. El miedo ante la nueva vida, y eso se pasa en todos los aspectos de nosotros. Ahora yo no me siento cómodo manejando carros eléctricos, los totalmente eléctricos, el famoso Tesla. Es demasiado cambio, demasiado repentino, o que mi carro se estacione. Pongo ejemplos tan burdos que pasan todos los días y te acostumbras rápidamente, pero hay cosas que no te acostumbras. Nosotros tenemos una serie de conferencias que dábamos en vivo cada semana, y ahora estamos haciéndolas hace unos 3 meses en el famoso Zoom. Bueno, pues al principio no tienes idea, nos equivocábamos, el host, ¿cómo se llama? El que empezaba el programa no podía dejar entrar a la gente, no sabía cómo metía. Y ahora estamos felices. Aprendimos a navegar un medio que ciertamente va a cambiar la educación en el mundo. Esto del Zoom y esto de la computadora y el coronavirus va a cambiar el método de educación mundial. Es un tema interesantísimo que lo trataremos después de que tú me digas cómo estás tú siendo afectada por los cambios tecnológicos y los cambios del modo de vida que estás teniendo ahorita debido a la pandemia, a la Susana distancia, que dirían los mexicanos. Que nos movieron el piso, nos movieron todo lo conocido, los mecanismos que utilizábamos, nuestras rutinas. O sea, esto vino a cambiarlo todo. Se me hace muy curioso que hablas, porque tú tienes una experiencia enorme en todo lo que es la comunicación. Y aún con todos esos años de experiencia, de pronto se presenta esto del Zoom, ¿no? O bueno, las diferentes tecnologías que hay, porque aparte de eso hay muchas otras compañías que se dedican a esto. Inclusive alguien con tanta experiencia es estar fuera de tu zona cómoda usando un mecanismo nuevo. Y eso es sobre lo que yo quiero hablar un poco, porque, y les pregunto a ustedes, a la audiencia también, todo el día estamos escuchando una vocecita en la cabeza que nos habla. Todo el día. Y yo les pregunto, o sea, ¿tú eres esa vocecita? Esas opiniones, esos juicios, ¿eso es lo que tú eres? Porque dime algo, si tú eres esa vocecita, pues entonces, ¿quién la está escuchando? Y es un momento importante en donde nos damos cuenta de que en nosotros hay una dualidad. Está aquí la voz del ego, y al mismo tiempo está acá la voz de nuestro verdadero ser. Hay quien le llama la voz del corazón, la voz del sabio, ese que llevamos dentro. O sea, tenemos una dualidad. Y el ego sí presenta muchas partes de lo que es el miedo. Pero mire, yo no creo que ese miedo sea el enemigo, porque si no tuviéramos ese miedo, ahorita saldríamos a la carretera y nos atravesamos sin voltear para los dos lados. O sea, hay una parte muy sana del miedo que nos mantiene alertas a amenazas, a cosas que pudieran ir mal. El problema es cuando le damos todo el poder al miedo. O sea, hay que ver que nosotros no somos ese ego y no somos ese miedo. Es algo que tenemos, pero no es lo que somos.
somos el verdadero ser, somos esta sabiduría. Y al encontrar ese balance, Roberto, se presentan desafíos como el Zoom, como ahora esta belleza de televisión mundial. Si antes transmitíamos en la televisión local o si bien nos iba en la nacional. Ahora televisión en línea, en vivo por todo el mundo. Si estamos en balance entre lo que es estos miedos intelectuales, pero también esa valentía del verdadero ser, ¿qué podemos lograr? Bueno, mira, yo lo único que te diría es que no es el miedo, no es nada en particular, son las emociones no controlables, no controladas más bien. Si tú te dejas llevar por tus emociones es cuando son malas. El amor en exceso, el amor desenfrenado, el amor sin cerebro, te va a llevar posiblemente te va a llevar a enfrentarte a un frentazo en algún lado. El miedo sin control te va a llevar a la paralización total. La valentía te va a llevar a matarte, como tú dices, vas a brincar de un precipicio porque eres muy valiente. Entonces, son las emociones no controlables las que nos hacen tener estos fracasos, porque un miedo sano es necesario para sobrevivir. Un amor sano es necesario para sobrevivir y gozar las cosas que la vida nos da. Y así me podría ir con todas tus emociones. Pero cuando se descontrolan es cuando vienen esos miedos de que tú hablas. Puesto en la tecnología, sí hay un temor. ¿Sabes qué pasa también? Que la gente tiene mucho temor a hacer el ridículo. Cuando no sabes o no dominas una técnica, te da temor hacer el ridículo. Sí. Ese pánico escénico de que la voy a regar, que diríamos los de mi época, ya la regué. Pues ya la regaste, ¿qué? A lo mejor creció como plantita. No te preocupes, ya la regaste. La vida, el aprendizaje es en base a esos errores. Nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, no oímos bien, oímos de más, en fin, y con eso hacemos un acervo cultural que nos sirve para el resto de nuestra vida, y ahí lo vamos, pero por supuesto que tenemos que seguirlo alimentando diario, y tenemos que seguir viéndolo como una cosa positiva todos los días, porque es lo que nos va a permitir en un momento dado aprovechar las oportunidades que se nos presentan después. Hay gente, yo tengo amigos, y yo inclusive, que hemos dejado pasar oportunidades verdaderamente impresionantes, porque no estamos en el presente. Nosotros tenemos que estar siempre donde están nuestros pies puestos, viendo hacia el pasado sin temor, ni pretenderlo negar, porque eso nos quitaría la experiencia, y viendo hacia el futuro sin miedo, porque hacia allá vamos, y hay que planear, y hay que hacerlo, pero siempre con los pies aquí. Que la vida no te quite, que tú no te quites el placer de vivir el hoy y el ahora. Por mucho que quieras vivir dentro de 10 años, si no gozas el hoy, ya lo perdiste. Y el hoy se me acaba de pasar. Hoy es hoy. Y así tenemos que vivir la vida en todos sus aspectos y seguir siendo educables. Ese es un tema que ahora me tiene, el cambio que va a haber en la educación, estoy fascinado. Hace una semana leyendo todo lo que nos va a pasar en el cambio, sobre todo a nivel colegio universitario. Maravilloso. Y a nivel familia, esto de las nuevas técnicas, a nivel familia es una cosa sorprendente. Se me hace muy interesante lo que dices sobre controlar las emociones, ¿no? Y cómo eso nos lleva a una valentía desenfrenada, fuera de balance, o también a un encierro y a un pánico a vivir cualquier cosa. Y bien curioso, en el programa pasado nos hablabas de los detonadores. Y nos expandimos en ese tema. Por cierto, me llegaron muchos comentarios que les había encantado esa parte del programa. Y es que el cambio en sí es un detonador. El cambio, nosotros tenemos un plan, un caminito, y de pronto el caminito desaparece y hay que crear un camino nuevo. Y hablas de eso del miedo a hacer el ridículo. Nos da miedo, la vergüenza, nos da miedo dejar de vernos bien, nos da miedo perder la aprobación o perder a las personas, nos da miedo el fracaso. O sea, muchas veces nos enfrentamos ante un cambio de la vida y en vez de ver qué oportunidad es esta para mí, entran todos estos miedos del ego. Y de verdad, yo no veo el ego así como algo maldito o el
el monstruo que llevamos dentro. No, o sea, el ego está haciendo su trabajo, el ego está diciendo cuidado, alerta, y a veces te dice, te puedes morir si te sales de tu zona cómoda. Esa es la chamba del ego, es para lo que está. Y si nosotros nos dormimos y entramos al automático, nos estancamos. Entonces la invitación es, o sea, para realmente ser maestros de vida, es decir, ay, a ver, estoy pensando, tengo miedo, ok, reconozco mi miedo, gracias ego por participar, pero ¿qué quiero yo? O sea, realmente dicen a río revuelto ganancia de pescadores. Ahorita que está el río revuelto, ahorita que está el cambio, ¿cómo esto lo puedo usar a mi favor? ¿Cómo en este cambio puedo crear algo nuevo o distinto? ¿Cómo es que esto me mueve? Porque quizás estés de acuerdo o no con esto, Roberto, pero rara vez nosotros cambiamos. Tenemos que estar tan incómodos en la situación actual para atrevernos a saltar, ¿no? Muchas veces. Entonces yo cuando así me siento con miedo y digo, qué rico, viene un cambio grande. Y ahora sí que es a enfocarnos. Está todo revuelto, no sabemos para dónde va. Lo único que yo sé que tengo es un GPS interno. La energía no miente. Sí, o sea, eso de la percepción es real, eso de la intuición es real. Está todo revuelto. Afuera no están las señales que nos van a guiar, es aquí adentro. Y es eso que nos dice para dónde ir. Y por ejemplo, en tu carrera, es que a mí me llama mucho la atención tu carrera tan extensa como periodista, como analista político, sentado con gente que está totalmente en desacuerdo. No, o sea, te voy conociendo y te has enfrentado a tantas cosas en tu vida. ¿Cuál ha sido así como, ante el cambio, cuál ha sido tu GPS? Mira, la experiencia. La experiencia, el GPS, la experiencia. El que haya yo dejado pasar oportunidades por miedo, o dejar pasar oportunidades por lo que se llama el pánico escénico, o por no atreverte. Eso es terrible. Es terrible no atreverte. Tú dices que todo está dentro de uno, pero las señales están fuera. La intuición es lo que está dentro de uno. Las señales vienen de afuera. El aprovechamiento de los nuevos conceptos. Esa es una cosa que es muy difícil de entender, los nuevos conceptos. Nos pasa a los que somos padres o hemos tenido hijos, cuando los hijos van creciendo, empezamos a aprender nuevos idiomas. Y tenemos que estar a la altura del nuevo idioma que se habla primero en la primaria. Y el muchacho pasa al siguiente tipo y es otro idioma. Y si te quedas atrás, pierdes el contacto con tu hijo, que te da un pánico impresionante. Porque eso es un momento que los padres viven sufriendo verdaderamente. Ya no sé cómo hablar con mi hija, con mi hijo, porque el otro cambió el idioma. Ya está hablando de otra forma, en todos los aspectos. ¿Pero por qué? Porque está cerrado el cambio, tienes pánico escénico, y si hay algún miedo que te da es que no lucir enfrente de tus hijos. ¿Me entiendes? Ese es el hijo, que no es cierto, pero el hijo para el padre es un juez verdaderamente brutal. No es cierto, es parte de nuestro miedo, es parte de nuestro pánico que tenemos a crecer, a seguir siendo educables. Tenemos que seguir siendo educables. Por eso no podemos dejar de aprender. Ese es el momento en que dejamos de aprender, como te digo, es la muerte chiquita. En ese momento nos acercamos más a que nuestra existencia ya no sea valuable. Si ya no vamos a poder educarnos, no vamos a educar a los demás. Perdemos la seguridad de nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Pues nos quedamos nos encerramos en nosotros mismos, nos escondemos en nuestra recámara, que ahora por supuesto son fabulosas. ¿Por qué? Porque estoy en mi recámara, tengo la tele, tengo el iPad y tengo mi teléfono. Estoy conectado con todo el mundo, pero estoy en un cuarto oscuro, porque me da miedo. ¿Me entiendes? Y eso es algo que tenemos que evitar hacer, el aislarnos. La gente cuando va creciendo se va aislando por lo que tú decías, por la comodidad. Nos volvemos comodinos, pero sobre todo mentalmente. No exploramos las nuevas cosas. A mí ahorita me hablan de las canciones de la música moderna, o sea, de la de extrema moderna, y apago el radio. O sea, yo me subo al carro, me acuerdo cuando tenía hasta los 50, me subía y ponía el radio. Y ahora me subo y apago el radio. He aprendido, pero según yo, he aprendido a evaluar el silencio. A mí un cuate, un regatonero, hablando de lo que pasa en su rancho y mató a 7, realmente no me parece nada, no me educa.
Total. Hay que ser muy selectivos. Nos vamos a ir a un descanso, a una identificación del canal y regresamos con los cambios en la educación que Los te cambios decía en la yo. educación. Ser maestro y alumno a la vez. Que hacemos al mes. Mi nombre es Constanza Fregoso, soy artista plástico. Actualmente estoy cumpliendo 5 años dando clases. Aparte de dar clases, me encuentro trabajando en proyecto artístico y bueno, básicamente me dedico 100% al arte. Me gusta mucho la cerámica, ahorita estoy como muy enfocada en trabajar proyecto con cerámica y la danza siempre ha sido una de las disciplinas que desde chiquita me han como llamado mucho la atención. Mi proceso de trabajo es, surge una idea, algún tema, por ejemplo, el que tengo aquí atrás de mí, estoy hablando como un poquito de la memoria, la cultura mexicana, mi infancia. Surgen ideas, surgen la temática, empiezo a desarrollar el proyecto, empiezo a trabajar las piezas. Hace 2 años tuve mi primera exposición individual. La temática era como la ginecología, un poquito como autobiográfico el tema, a una situación que viví hace un par de años. Hay una pieza nueva, 2 piezas nuevas dentro de esa misma exposición, pero fue una exposición muy privada. Entonces a mí me interesaría como moverla. Estoy trabajando en un proyecto de danza y pintura, entonces tal vez en algún momento me gustaría como invitar al público a que también tuviera como esa experiencia. Why Not cumplió este mes 1 año, ¿no? Hace 1 año o un poquito más, una amiga me invitó a tomar una actividad, una clase, me empezó a platicar de esas actividades que se estaban haciendo un poquito famosas y ya me puse a ver, no fui porque me metí así como un poquito como a investigar lo que era, si era una clase de pintura o no, y la pintura se me hizo un poquito sencilla. No, digo, independientemente de que yo haya estudiado esto, sí se me hizo también muy sencilla para el público en general. Entonces surge Wine a partir de querer como darles al público en general la oportunidad de trabajar con piezas más difíciles. Me interesa mucho que las personas aprendan, aunque sea un poco, mínimo que sea un cuadro que estén orgullosos de que ellos pintaron y que realmente eso yo pinté y wow, no esperaba que me pasara, que como lograrlo, ¿no? Y me ha pasado muy seguido. Dura 3 horas, es una clase sencilla de pintura. La pintura que yo manejo es acrílico por los tiempos de secado. La clase te incluye una copa de vino, puede ser copa de vino o una sangría. No utilizo desechables. Entonces, todo es vidrio. La paleta con la que pintan es vidrio, la copa con la que lavan los pinceles es vidrio, el trapo con el que limpian los pinceles es tela. Entonces también es eso de tratar de invitar a los artistas, aunque sean principiantes, porque hay muchas personas que nunca han pintado,
que tengan esta experiencia 100% de lo que hace un artista realmente profesional, ¿no? Los invito a que formen parte de esta experiencia. En nuestras redes sociales pueden ver los calendarios para que aparten su lugar con tiempo. Únicamente tenemos 20 espacios y aquí se pueden informar de todo lo que hacemos al mes. Hola a todos, les saluda Pablo Barragán Márquez de Exploración Tlacuali, México, enviándoles un cordial saludo desde la bellísima ciudad de Oaxaca, específicamente en el Templo de Santo Domingo. Y quiero hacerles una muy cordial invitación para que sigan la señal de kdhk.tv, donde muy pronto estaremos poniendo información, imágenes y diferentes investigaciones de Exploración Tlacuali, México, en donde ustedes podrán conocer más de cerca muchísimos aspectos de la cocina tradicional mexicana, pero también de la historia, la cultura y sobre todo de la belleza de este México mega diverso que tanto amamos. Estén muy pendientes, los esperamos. Amigos, de regreso con ustedes después de este interesantísima corto de introducción del canal. Les quería yo seguir platicando acerca de lo que estamos, de los cambios, y quería yo tratar con Cora este problema esta maravilla del cambio en la educación, de cómo lo que está pasando con lo que va a pasar y lo que nos falta de ver en el cambio de la educación, sobre todo en la educación superior. No volverá a ser, no volverá a lo que llamábamos normalidad, porque la tecnología nos ha abierto una serie de cosas. Ahora vamos a poder ver a los grandes maestros en nuestra pantalla con nuestros compañeros, y eso va a ser importantísimo. Gente que escribe los libros de los cuales estudiamos nos van a explicar sus propios libros. No volverá a ser lo mismo en ningún aspecto. Tendremos los grandes matemáticos que nos explicarán lo que ellos salieron, por qué llegaron a esas conclusiones. En fin, se ha abierto con esto de la pandemia, se ha abierto un horizonte impresionante de sabiduría, de información, que nunca volverá a ser, gracias a Dios, nunca volverá a ser esa información cerrada que en mi época se usaba, sobre todo en los colegios privados, una información mocha en el sentido no antirreligioso, sino mocha en el sentido que no era completa. O sea, en unos colegios Benito Juárez era el héroe, en otros era el villano. ¿Me entiendes? Según el colegio que fueras, claro. Se volvían héroes o villanos. Ahora vamos a tener una educación más completa de la historia real, de la geografía real, de todas las cosas reales, sobre todo el conocimiento. No tendremos libros prohibidos porque ahora están al alcance de todo el mundo, casi gratis. En mi época el gobierno prohibía libros y no los encontrabas en las librerías. Y aquí en Estados Unidos también. Y ahora los encuentras, si se edita un libro en Madrid, lo ves en tu computadora al día siguiente aquí en Estados Unidos o en México. Se ha abierto, la censura ha perdido uno de sus más fuertes, que era el control de la información. Y eso va a afectarnos de una forma positiva, sobre todo a los jóvenes. Mira, mucha gente cree que el éxito está en lo que hace, en los mecanismos, no tanto en las maneras de ser de la persona. Y eso se ve manifestado mucho en la educación. El maestro hacía lo que hacen las cosas hacía lo que hacen los maestros, ¿no? Llegaba y daba la clase como la autoridad en el tema. Te obligaba a leer un libro. ¿Por qué? Porque así es. Tienes que leer el libro. Y después tienes que hacer un examen. ¿Por qué? Porque así es. Y a lo mejor tienes que hacer un proyecto de investigación y yo te voy a decir exactamente cómo lo vas a hacer. Y al final el maestro te va a calificar con lo que el maestro opina que es lo correcto y lo equivocado. Y es bien curioso porque se había perdido lo que es realmente el gusto de aprender, el abrir la mente, el descubrimiento, ese asombro, porque el maestro en muchas ocasiones no lo tenía, era un maestro muy mecánico. Y es muy difícil crear en los alumnos apertura cuando quien se está comunicando está cerrado. Es muy difícil inspirar a los alumnos a aprender cuando la persona que está comunicando no quiere aprender
O sea, hay maestros con 30 años de experiencia y hay maestros con 1 año de experiencia 30 veces. Entonces, lo que vino a revolucionar es que muchos maestros requirieron volver al origen. O sea, viene este cambio que es un detonador y lo que está detonando es requerimos volver al origen. Ahora el maestro tiene que aprender cómo se comunica en línea, tiene que aprender a usar el sistema, tiene que aprender a generar esa comunicación, esa conexión con los alumnos. Cuando había clase, ahorita que nos platicabas el receso de tus clases, que eran como 60 alumnos, ¿no? Así escalonado y era como conferencia. El maestro estaba preguntando y pidiendo participación. Y bueno, todos hablando por ahí, por acá, por allá, por allá. Y te encontrabas al maestro diciendo, ya cállense, pongan atención, ya cállense. Y ahora lo curioso es que están en Zoom los alumnos y el maestro está, por favor, alguien hable. Por favor, alguien participe. Están los alumnos sin la cámara, sin el volumen, están en mute, ¿no? Nada más escuchando la clase. Y el maestro ahora busca la participación. Vino a moverles el piso. Les quitaron el mecanismo. Y ahora es bien bonito porque un maestro que se reinventa de cero, que necesita prepararse distinto, que tiene alumnos, yo compartía que yo era la alumna así súper aplicada, ¿no? Y Roberto me decía, yo era el rebelde del salón. Ahora el maestro ya no los controla en un salón y estos alumnos tienen acceso a información ilimitada. Y ahora, o sea, realmente no están escuchando lo que el maestro quiso decir. Ahora esos alumnos están investigando, tienen con un botón al alcance toda esta información para desarrollar su propio juicio y opinión. Y realmente nos está despertando a las maneras de ser que requerimos mostrar para todos crecer y evolucionar. Ya no es el mecanismo, ¿no?, que antes teníamos. No, eso ya pasó, ya tiene tiempo que ya pasó. Ahora va a estar mucho más claro los cambios. A mí la parte del maestro siempre ha habido, se llama vocación. Hay gente que va a trabajar a un colegio y hay gente que tiene vocación de enseñanza. Esa es la diferencia. No sé si ustedes han tenido la oportunidad o la gran suerte de tener 1 o 2 maestros, 3, 4 en toda su carrera, de aquellos maestros con vocación que lo inspiraron a uno, al muchacho, a buscar más información y que lo hicieron rebatir puntos, que lo hicieron decir, no, maestro, yo pienso esto. Un maestro que les enseñó, aparte de la cosa didáctica, les enseñó a pensar. Esa es la verdadera clave del maestro, enseñar a pensar al alumno, que el alumno no memorice. Eso es de la historia antigua, el siglo XVI, memorízate, léete esto y aprende. No, ahora con la información que tenemos, mejor aprende dónde la consigues, aprende cómo sacas la información de la computadora, ahí la tienes, piensa, ¿qué es lo que no te parece? ¿Por qué teníamos que aceptar dogmas? ¿Verdad? Es que no necesitan explicación. Eso es siglo XII o antes, eso se acabó. Ahora hay explicación y tienes que darla. Si tú quieres que alguien cree en algo que tú estás enseñando en un colegio, tienes que darle la información de dónde sacaste ese recurso, de dónde sacaste esa parte que te dicen que tienes que aprender y tienen que justificártela. La educación se ha vuelto muchísimo más, no ha mejorado en cantidad, porque son muchísimo más, pero todavía no llegamos a hacerla con más calidad. Y eso es lo que va a pasar con esta nueva apertura de la computación en la educación, con esta nueva apertura de que el muchacho se pueda educar en casa. Y la educación en casa va a mejorar muchísimo más, porque ahora sí, los padres vamos a tener que educar a nuestros hijos en casa en temas fundamentales, en civilidad, en principios éticos. Ya no mandar al niño al colegio a que alguien les diga qué es ético, qué es moral o qué no es, si te vas al cielo o al infierno. No, eso ya no. Ahora los padres vamos a tener la responsabilidad de decirle a los hijos qué es ético y qué no. Y los hijos van a ser nuestros principales jueces cuando damos una información equivocada. Yo no sé si ustedes están muy jóvenes, pero si ustedes tienen un hijo que de los que pregunta y que te dice, no, estás equivocado. ¿Por qué? Porque yo ya estuve viendo y esto ya no es así, esto ya cambió.
Se los digo en cosas que en la medicina, en las drogas, en lo que tú, en el punto que tú me digas, esto ya cambió. Ahora las drogas estas psicodélicas, no se llaman psicodélicas, pero ahorita se me va el nombre, las drogas de hacer crecer la mente, como el LSD, que en mi temporada, en los 60, 70 mataron a bola de gentes, ahora las venden en Rite Aid, con otros nombres, pero es lo mismo para hacer crecer la mente, para los sentidos, todo ha evolucionado. No nos podemos quedar atrás, por lo menos en lo que los americanos llaman willingness. Totalmente. Tenemos que tener el deseo de estar al momento y al tiempo, y eso no lo logramos más que abriendo nuestro cerebro como podamos y tratar de seguir siendo educados, y lo vamos a conseguir, porque una vez que entra ese gusanito en la educación, es un placer. Es un despertar. Se me hace bien curioso como hablas, los cambios en la educación. Yo nací el 15 de mayo, que es el Día del Maestro en México, y mis dos papás son maestros, bueno, profesores. Y bien curioso porque mi papá es físico matemático, y en la universidad en donde trabajó en preparatoria y universidad, reprobaba como al 80% de los alumnos o al 50% de los alumnos. Entonces yo me encontraba gente, ay, tú eres la hija de Neto, sí. Y yo les decía, ¿te reprobó? Sí me reprobó, y lo quiero tanto. Fue un maestro y me enseñó de la vida. O sea, inspiró a la juventud de una manera impresionante. Eso es una leyenda en Mexicali, mi papá. Y yo observaba, ¿cómo? O sea, no tenía sentido. ¿Cómo el maestro que te reprobó te inspiró tanto? Bueno, porque hablas de vocación. Tenía esa vocación de ir, porque era el director aparte, ¿no? Él iba evolucionando con los cambios de la vida, hablaba el lenguaje de los muchachos que en ese momento estaban en la preparatoria y después siguió en la universidad, conectando y evolucionando. Es donde te digo, cuando está la vocación, cuando está en esa manera de ser el maestro, pero también ser el alumno, es en donde se da esa conexión y se da el aprendizaje. Curiosamente, con mi mamá ocurrió lo mismo. Mi mamá también fue directora de la escuela de idiomas por años y ella no reprobaba a la gente. Pero es muy, muy querida. Bueno, ella tiene ahorita en lo que es traducción, interpretación, tiene el libro que es la investigación, ahorita es la tecnología de punta a nivel mundial, hizo su maestría, hizo su doctorado y ya grande. O sea, no dejó de aprender. Ella le quedó muy claro de si yo voy a dejar huellas, si yo voy a transmitir, necesito ser también alumna. Y ese es un sello que a mí me dejaron mucho mis papás. Entonces tú me preguntas, ¿cómo adaptarnos al cambio ahora en la nueva educación? Necesitamos tener la humildad de reconocer en qué áreas somos alumnos. Y también, Roberto, que tú me hablas de la experiencia y todo lo que te ha enriquecido, también tenés autoridad de decir, bueno, también soy autoridad, también soy muy sabia en ciertos temas, aquí soy maestra, pero no lo sé todo. Y tampoco es que no sé nada. O sea, hay un balance de vida, de atreverme a ir a lo desconocido, pero con certeza, esa que da la experiencia. Cuando dice uno, yo lo único que sé es que no sé nada, se refiere a uno que no importa cuánto sepa como ser humano, el conocimiento es infinito. Entonces, haciendo la comparación del conocimiento que está en el aire, digamos, con lo que uno sabe, pues no sabe uno nada de eso. Nada. Pero el conocimiento no es el de uno, el conocimiento es la suma de los conocimientos de toda la humanidad, que se va plasmando en los libros, que se va quedando ahora en los iPads y se va quedando en el cerebro, y que la tenemos ahora en la librería más grande que ha existido, en la nube. ¿Entiendes? Ahora tenemos una biblioteca que como nunca había existido. Y lo que nos falta por sorprendernos, yo creo que lo que nosotros estamos usando ahorita no es nada comparado con lo que ya existe. En 1991 subí a un portaaviones para unas prácticas, al Nimitz. Y le caí bien al teniente que me estaba paseando allá me quedé 3 días en el portaaviones, y me llevó a donde estaban en aquel momento la última cosa de los satélites, de aquellos, hace 20 años, 30 años. Y me dice, vamos a ponerte la casa de Gaddafi en Libia. Ya en esa época
ya se comunicaban por satélite para ver todo el mundo, la Marina de Guerra Americana, sin que nosotros tuviéramos internet. Todavía no era público, era nada más de ellos, porque el internet lo usó la Marina de Guerra Americana y el Ejército Americano 10 años antes de que por al que en ese tiempo había un presidente responsable y gente decente en la Casa Blanca, cosa que no pasa ahora, y dio el conocimiento y lo hizo gratuito y lo pasó al mundo. Si no, pero ahora imagínate lo que ya hay ahorita, que se sabe que todavía no nos llega a nosotros. Entonces lo que nos falta por aprender, hay que estar abiertos, hay que estar totalmente abiertos para aprender lo que viene, que ya está, que no lo sabemos nosotros todavía, porque debe ser muy difícil darle al mundo un conocimiento como lo fue darnos el conocimiento de que existía una cosa que se llamaba internet, cuando nosotros andábamos haciendo computadoras con tarjetitas. Andábamos, a ustedes no les tocó, pero había disquitos, se hacían con tarjetitas, y le picabas a la tarjetita y lo metías a la computadora, ¡rum! Se iba el... Sí. Bueno, de estos cambios hablaremos en unos minutos cuando regresemos de este interesantísimo comercial.
Amigos, de regreso con ustedes después de estarme peleando con mi conductora los últimos 3 minutos fuera del aire. No es fácil, amigos, esto, yo les digo. Pero en fin, los cambios, qué interesantísimo. No hay forma de terminar con ese tema, porque los cambios se dan espontáneos y todo el tiempo. Y queremos ver cómo nos está afectando en cosas como la vida diaria, como la familia, Total. como la relación con nuestra pareja o la no pareja, en fin, con lo que es la vida, realmente el cambio de la alimentación. Ahorita ve a una persona, la jefa de producción del programa, tomando una cosa horrible de jugos que ahora van a salvar a la humanidad. O sea, me dio me dio la combinación de tés y me sentí mal en un momento, pero como soy fuerte aguanté. ¿Quién sabe qué tantas frutas, verduras y cosas estaba? Limpiadores. Sí, limpiadores, pues se va a morir de limpia. Antioxidantes, Pero, en fin, todo. antioxidantes, si no soy máquina para estar antioxidantes. Bueno, en fin, ese es otro tema. Ya les digo, los cambios en todo, en la vida, en la educación, todo. en la alimentación. Es todo. es algo que quiero oír de una persona mucho más joven que yo, como tú. Gracias, gracias. ¿Cómo te afecta esto? Mira, es algo bien curioso. Muchas veces creemos que somos muy adaptables al cambio, creemos que cambiamos, y es lo que comentábamos en el receso, ¿no? ¿Cómo podemos saber si realmente estamos cambiando o nada más hacemos como que cambiamos? ¿Cómo sabemos cuando el cambio es real? Me refiero a un cambio que nos permite crecer, que nos permite evolucionar, llegar a nuestro siguiente nivel de éxito y de conciencia. O a veces habemos muchos que decimos, no, yo muy fácil me adapto al cambio, pero tenemos este estancamiento en la vida, ¿no? Y no salimos de ahí. Y yo les digo así, mira, una cosa es como estar en casa reacomodando los mismos muebles. Y ahora los hago para acá, y ahora los hago para acá. ¿Estamos cambiando realmente? Estamos en la misma casa, en el mismo lugar, con los mismos muebles, nada más que están acomodados distintos. O sea, un cambio real es, a ver, mudémonos de casa, vayámonos a vivir a otra ciudad, a otro país, abramos el horizonte de lo que es posible. A mí se me hace bellísimo ahorita estar conectada en línea con Taiwán, con Chile, con Perú, con Austria, con España, en donde son culturas, piensan diferente, comen diferente, tienen otras costumbres, otras creencias religiosas, otras leyes sociales, otro sistema político, que si hay comunismo, que si hay socialismo, que si es budismo, catolicismo, cristianismo. O sea, y toda esta gente es exitosa. Y nosotros no queremos cambiar porque somos los portadores de la verdad absoluta, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo se debe vivir la vida. Sin embargo, hay otra gente que vive totalmente distinto y también tiene éxito. Entonces, imagínate, Roberto, si nos abrimos a decir, bueno, quizás mi creencia no es la única, y empezar a expandirnos, a pensar distinto. A lo mejor este señor Trump, que a mí no me encanta, a lo mejor no es tan malo, a lo mejor tiene algo lindo. Pero por favor. Algo, no sé, bueno. Vamos. A lo mejor tú le llamas conciencia superior, yo le llamo Dios. A lo mejor tú te vistes de una manera y yo de otra. Sí, pero qué belleza eso de explorar, intentar cosas nuevas para evolucionar. Sí, pero esto no es lo de Trump no es una evolución, es un retroceso. Hay que ver una cosa que veíamos en los coches antiguos, que tenían una palanquita que era velocidad. La mayor parte de ustedes los conocen. La reversa también es cambio, ¿eh? Claro. Y lo que hemos hecho ahorita en nuestros dos países han sido México y Estados Unidos, que es donde vivimos, en la frontera de los dos, ha sido una reversa en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto moral. Lo que ha pasado es que hemos dejado de aceptar al otro, y eso empieza por ellos, por los que están en el poder, los que han anematizado a los que no pensamos como ellos, porque ellos tienen el poder, ellos son los que fácilmente lo aceptan o no. Entonces ellos han reprobado el cambio, y es más, uno de estos lo que dice, hagamos de América grande de nuevo. No, si América no ha dejado de ser grande, ni de nuevo, ni de viejo. América es un país que no tiene, gracias a Dios, nada que ver con este señor.
El señor, por una, digamos, una broma de la vida, está ahí momentáneamente, pero América va a ser mucho más grande y va a seguir. Y México también aguanta. Hemos aguantado todo, de todos los presidentes, de todos los tipos, colores y sabores, y México sigue. Los que tenemos un poco más de años, yo llevo 8 presidentes, una cosa así, vemos que por muy malos que sean, nos levantamos y seguimos y saldremos de esta. Pero esos cambios hay que aprenderles. Como tú dices, hay que abrir los ojos, no olvidar el pasado. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en México? La gente no tiene la memoria histórica de lo que pasó hace 35 años, ni le interesa. Si estudiáramos, seríamos cuenta que estamos en el mismo momento que hace 35 años, con el mismo tipo, con diferente nombre, pero la misma. Algunos de ellos siguen. De hace 35 años siguen en el poder. Y igual en Estados Unidos, no evolucionan. Tenemos lo que tú llamas, nos quedamos estancados, es un plató. Llegamos a un momento en que estamos fijos, estamos estancados, como tú dices, y en ese momento necesitamos el empujón para seguir al siguiente paso. Válgame la redundancia, seguir al siguiente paso. Y es lo que necesitamos. Otro escalón de aprendizaje, otro escalón de cultura, otro escalón de inteligencia. Y es lo que viene con estos cambios. El coronavirus, yo por la parte de mi comunicación con Europa, con gente de Europa, Estados Unidos nos quedamos estancados, sobre todo en la apertura. Y ahorita vamos a dar un salto que lo más seguro es que pasando esto, lo que nos está pasando ahorita, rebasemos otra vez y después ellos nos rebasarán y ahí seguiremos. Ahorita estamos estancados en América, en Estados Unidos y en México, pero vamos a salir adelante con los cambios que se están provocando ahorita. Este cambio educativo nos va a cambiar todo el horizonte. Sí, a mí se me hace muy interesante esto que hablas de la situación política, porque la política también es un detonador para el cambio, que también genera miedos, que también, cada que hay un presidente nuevo, están los empresarios viendo, a ver, y ahora cómo juega el juego, para ver cómo yo me adapto a su juego y gano. Básicamente, que si son de un partido o de otro es, ¿cuáles son las nuevas reglas? Nosotros también como ciudadanos, a ver, ¿cuáles van a ser las nuevas reglas? Promueve la corrupción, bueno, o sea, ahora hay que cuidarnos de eso para ganar. Viene a limpiar corrupción y quiere hacer las cosas muy rectas, bueno, entonces me adapto, ¿no? Pero algo bien curioso que detona este cambio político es, hay gente que no había estado buscando un cambio porque estaba en un espacio, que te digo yo, la zona cómoda, la zona de confort. Es una gente privilegiada, que en México había el partido político los priistas. Quien estaba en una posición privilegiada no buscaba el cambio, pues porque no le afectaba. Luego cambia, o sea, de derecha nos vamos a la izquierda, ahora ganan los panistas. Pues la gente privilegiada que no le afectó el cambio, no busca cambiar porque no es afectada. Y en Estados Unidos igual, que si quedaban republicanos o quedaban demócratas, hay cierto nivel privilegiado que no está viviendo la desigualdad social, no está viviendo la desigualdad de si eres hombre o mujer, o de tu preferencia sexual, o de tu color de la piel. Esta gente era inmune a eso. Y algo poderoso que sucedió ahora que quedó este señor Trump en Estados Unidos, López Obrador en México, y bueno, a través del mundo han estado quedando políticos que no necesariamente representan a los partidos políticos tradicionales, sino que viene alguien con una idea defendiendo al pueblo. Sí, para mí sí fue retroceder, sí siento que son ideas que no nos benefician, es mi opinión personal. Pero yo creo que en algo que sí podemos todos estar de acuerdo es, ese sector que era el privilegiado, ahora está siendo afectado. Y ahora somos todos buscando el cambio. O sea, nos vino a detonar hablar de política en casa, hablar de política en la familia, en el trabajo, a darnos cuenta que nos está afectando la economía, nos está afectando nuestra libertad, nuestras relaciones. Vino a detonar una revolución, Roberto, que siento yo que era necesaria. Pues yo no le llamaría tanto revolución, sobre todo, digo, no ha pasado. Es posible que pase después, o en esos momentos, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora en noviembre, el año siguiente en México, puede ser que haya un cambio fuerte, pero aquí, y eso hay que tener mucho cuidado, en México todo cambió para que no cambiara nada. El mismo ejemplo que tú usaste anteriormente de los mismos muebles en la misma casa, nada más dándole la vuelta, fue lo que pasó en México. El PRI no se ha ido, ni el PAN. Son los mismos, nada más le cambiamos los colores,
Cambiamos los muebles del lugar, son hasta la misma gente. Ese es el gran engaño que nos vemos. Yo creo que el verdadero cambio vendrá ya, pero después de estos dos, cuando haya más conciencia, cuando la gente despierte. En México este socialismo trasnochado que llegó, lo tenía Echeverría hace 35 años, 40 años. Era el mismo, idénticamente hasta con los mismos actores. Nada más cambió el nombre del partido. El PRI no murió, cambió de nombre. Aquí en Estados Unidos no ha habido adelanto porque se echó para atrás los adelantos. Aquí quitamos lo que habíamos adelantado en el aspecto del racismo y lo volvimos se regresó. Aquí le hemos puesto una traba al cambio y es por eso que te digo, estamos en una zona en que estamos acomodando los muebles en la misma casa. Pero eso se va a acabar porque este escalón ya viene. Y no lo puedo parar ni beneficiar yo. Viene porque la humanidad crece. Porque gracias a Dios nos apoyamos como en una bóveda catalana, construimos uno sobre otro para construirla. Yo tengo mucha ilusión de que el verdadero cambio, no en la política, no en los gobiernos, sino en la conciencia humana, en la conciencia de los ciudadanos, se va a dar de una forma espectacular, en lo positivo, y con un país mucho más educado. La solución es la educación. ¿Cómo podías? Y la educación nos da salud. ¿Cómo puedes entender que el país más poderoso del mundo en armas, nada más en armas, que es Estados Unidos, tenga una salud del siglo pasado? O sea, ya toda Europa ya nos dejó atrás. México tiene mejor salud social que Estados Unidos. Aquí nada más no la tenemos. Entonces, ese cambio, esto que viene aquí en Estados Unidos va a afectar a todo el mundo y hay que estar abiertos al cambio. Por eso me encantó el tema, porque el cambio nos va a hacer grandes. Sí, y entender cuál es ese cambio que requerimos tener como humanidad, eso que dices tú para evolucionar de conciencia. Porque siempre hemos dicho, el político, cuando cambie la política va a cambiar la humanidad. Bueno, ahora no, cuando eduquemos a los niños en las escuelas y les demos mejor educación va a cambiar la humanidad. ¿Cuántos grupos con diferentes banderas, con diferentes visiones han estado buscando este cambio, esta evolución? ¿Y sabes qué nos vino a cambiar? Un virus microscópico de este tamaño vino a darnos con todo. Y toda esa gente que estaba de acuerdo, no, el virus no le importó, no discriminó. Y aquí estamos reinventando la relación familiar porque cambió. Sí. Reinventando la manera de vivir, porque hay quien no puede ir al trabajo, ahora trabaja de casa, reinventando la manera de aprender. O sea, mis hijos terminaron el ciclo escolar en línea y la graduación de mi hija en auto, se subió al auto y la paseé por la escuela y los maestros saludando. Como dices tú, ahora en Zoom nos vino a cambiar todo, el dar coaching ahora es en línea, ya no tengo a la persona enfrente para platicar. Nos vino a cambiar una cosita microscópica que no podemos ni ver, Roberto. Sí, y ahí tenemos guardados nuestros portaaviones aquí en la bahía de San Diego y los cañonzotes. Y esta cosita ha dejado inútiles a la máquina de guerra más poderosa que existe, que es un portaaviones. El portaaviones Roosevelt, que es uno de los más modernos, sí. Se tuvo que ir a anclar a una isla que le reto al 90% de las gentes que me identifique dónde está la isla de Guam, en el Pacífico. Claro. Porque, en primer lugar, para encontrarla, tener una lupa. Porque parece una popó sí, parece un virus ahí en el y ahí estuvo parado el arma más poderosa contra un enemigo que no se ve. Que es más, no se ve, ya no sirvieron nuestras armas, no sirvieron nada. La lección de humildad, la lección de poner al ser humano en su verdadera estatura ante la naturaleza es grandiosa. Debemos aprender de esto. En lugar de desafiarla, debemos aprenderle. En lugar de sentirnos todopoderosos, no nos va a pasar nada. Yo soy muy joven y muy fuerte. Como les decía yo en el programa pasado, uno de mis amigos, no un amigo cercano, pero sí un amigo de esos que tienes en el teléfono y de repente te hablas, celebró su cumpleaños 33 el 18 de marzo, y no voy a cansar de repetirlo, se murió el 9 de abril, a los 33 años.
sea, esto vino a ponernos en lo que realmente nuestro tamaño, a ponernos en el grado de humildad que necesitamos para seguir aprendiendo cosas, en el grado de humildad que tenemos para seguir entendiendo las relaciones entre parejas, las relaciones con los hijos, las relaciones de trabajo. Estamos viendo el cambio en las empresas, es increíble. El cambio en todos lados, el cambio que es maravilloso, que me tardé años, y les puedo decir años en abrazarlo, realmente en entenderlo y quererlo, ya llegó. Todas esas cosas que nunca hicimos antes, las estaremos haciendo ahora. Y ustedes como mujeres, tú como mujer, no te queda otra. Ustedes están ahorita, según yo, siendo la cabeza de lanza de los cambios en el mundo. El hombre no hemos podido. Echamos a perder casi todo. Pero las mujeres ahora son nuestra esperanza. Gracias por eso. Qué fácil, no me den las gracias porque les acabo de pasar un tareón. No tienes idea lo que les acabo de decir. Ahora depende de ustedes. Y depende de ustedes por una cosa. Su sensibilidad va mucho más de acuerdo al cambio que la nuestra. Ustedes son mucho menos comodinos que el hombre. Así es que... Sí, está interesante ver qué es lo que nos va a mover a todos para llevar al cambio. Y realmente esa es la invitación. ¿Qué es lo que tú necesitas para animarte a recrear tu vida? No nomás adaptarte a lo que está sucediendo, sino a crear sobre lo que está sucediendo. Y bueno, ha sido un gusto compartir esto contigo de nuevo, Roberto. Igualmente. Aprendo muchísimo de ti. Después yo vuelvo a ver el programa para escuchar a Roberto Cornejo de vuelta. Y bueno, es un gusto. Pues vamos a encontrar otro tema porque vamos a hablar de la mujer y el liderazgo de la mujer en el próximo programa. Y el rol del hombre también. Sí, en este caso va a ser pasarles a ustedes toda la responsabilidad. Son proveedores, fortaleza y nosotros como que complementamos. Como dice un amigo de Tijuana, les va a pasar toda la responsabilidad porque a mí me gusta pescar. Entonces, se sube a su barquito, se va a pescar y se acaban los problemas del mundo. Así es que amigos, nos despedimos de ustedes y muchísimas gracias, Cora, muchísimas gracias. Estaremos con ustedes el próximo viernes.